millón hasta 2 millones de nacidos vivos. Es una deformidad preaxial que tiene distintos grados de deficiencia de la tibia, generalmente acompañados de gran acortamiento. Pueden ser unilaterales o bilaterales, inclusive muchas veces pueden comprometer otros segmentos corporales como miembros superiores o si está asociado a algún tipo de síndrome, también en la parte pues, de la columna. La fíbula generalmente va a estar intacta, pero también podemos ver que hay algún tipo de deformidad, diastasis entre la tibia y la fíbula, acortamiento o deformidades plásticas de la misma. También se han mencionado varias deformidades asociadas en las articulaciones adyacentes, especialmente hablando de la rodilla y del tobillo. En la rodilla, pues con inestabilidad por agenesia de los cruzados o también pues por ausencia del platillo tibial, y en el tobillo generalmente pues también van a ser inestabilidades por ausencia del pilón tibial y solamente tener una articulación entre, entre el peroné y el astrágalo. Antes las cirugías ablativas era el estándar de oro, pues antes de 1972, inclusive se menciona que en la literatura occidental era pues un método de elección. Sin embargo, habiendo pues otras culturas donde la amputación y los procedimientos ablativos no son tan bien vistos, y el advenimiento de procedimientos reconstructivos pues, ha disminuido las tasas de amputaciones y también ha mejorado pues la sobrevida de los pacientes en cuestión de morbilidad en procesos reconstructivos. Esos avances científicos, pues y el entendimiento de la patología ha llevado pues a que hoy en día en casi todas las hemimelias tibiales haya pues algún tipo de posibilidad reconstructiva. Entonces, los objetivos, mencionar las posibilidades de reconstrucción basados en la evidencia y evaluar si hay mayor costo-efectividad entre amputación y reconstrucción. Entonces, inicialmente voy a hablar de las deformidades asociadas, como lo mencioné, la inestabilidad de la rodilla, ausencia de ligamentos cruzado anterior-posterior y ligamentos colaterales, depende del grado de deformidad y la clasificación de la misma. Inestabilidad del tobillo, generalmente pues va a estar pues con una deformidad del pilón tibial y de la articulación peroneoestragalina. También se puede encontrar una contractura en flexión de la rodilla, un hoyuelo, un dimple en la región anterior de la tibia, que lo que hace hablar es pues, de la agenesia o la ausencia de la misma. En el pie vamos a encontrar entonces un barro rígido con equino, supinación, acortamiento del primer rayo o ausencia de algunos rayos, duplicación, ausencia de los dedos. También entonces podemos encontrar una fíbula displásica, aunque algunos autores mencionaban anteriormente que la fíbula iba a estar intacta, pero sí se han encontrado distintos grados de displasia con una luxación o subluxación proximal o distal de la misma. También se pueden encontrar hipoplasias o ausencias de los tendones, especialmente del compartimento anterolateral y del posterior profundo. Y en el tobillo también se pueden encontrar coaliciones tarsianas. También hay unas asociaciones con distintos síndromes, como el síndrome de Werner o la proleria, donde vamos a encontrar pues que, aunque es muy poca, pues se ha encontrado la preexistencia o la existencia de hemimelia tibial. También en el síndrome de Lange-Giddon, donde es una lesión del cromosoma 8, pues en el brazo corto, en la posición 23.3, al brazo corto del 24, donde va a haber un dismorfismo, un retraso mental y exostosis. También se pueden encontrar en complejo de Wolfgang-Golub. Esta deformidad, o este síndrome, se trata pues de una bifurcación del fémur con una agenesia de la tibia, entonces pues convirtiéndose en un problema longitudinal de la misma. Y el síndrome de Charge, pues donde también se van a tener múltiples alteraciones musculoesqueléticas, retraso mental, y pues también la hemimelia tibial, donde también acá en este caso puede ser bilateral. Entonces encontramos varios tipos de clasificación. La primera pues que fue descrita por Jones, donde vamos a tener una tipo 1. En esa tipo 1 lo que mencionan es la ausencia en la tipo 1A de la tibia completamente, sin ni siquiera un cartílago del pilón tibial. En la 1B sí pues un remanente o un cartílago perdón, de los platillos tibiales. En la 2 va a haber una tibia proximal pues hipoplásica con ausencia de la parte distal. En la tipo 3
eh, ya lo que vamos a encontrar es una presencia del pilón tibial, pero una ausencia de los platillos tibiales. Y en la tipo 4 pues vamos a tener una diastasis en la región distal de la articulación tibio-peronea, más que en el tobillo, con una tibia displásica y también pues, con alteraciones en la fíbula. Hay que tener en cuenta pues que ah, aparte pues, de que busque concordancia interobservador de todas las clasificaciones y la, la que tiene pues el estudio en este tipo de patologías es la de Jones con un kappa de 0,92, haciéndolo pues muy bueno, pues definitivamente, porque es más corta y es más fácil de recordar. Sin embargo, ya después con la modificación que le hizo Weber y le hizo Paley, independiente que el kappa no sea tan alto, pues la descripción de las patologías y los procedimientos reconstructivos los hacen probablemente unas clasificaciones mejores para adoptar y utilizar. La clasificación de Weber, entonces vamos a tener 12 subtipos. En el tipo uno eh, vamos a encontrar que hay pues una displasia o un acortamiento de de la diáfisis, pues va a haber pues una displasia de la tibia, pero va a tener pues platillo tibial y pilón tibial. En la tipo 2 ya sí va a haber pues una diastasis con una alteración más que todo en la parte distal. En la tipo 3A vamos a tener entonces una ausencia distal del pilón tibial, pero con un remanente cartilaginoso. Eh, en la tipo 3B ya lo que vamos a encontrar es esa ausencia eh, total de de la parte pues más en la unión del tercio medio con el tercio distal de la tibia con el pilón tibial. En la tipo 4, en la tipo 4A pues vamos a encontrar es una ausencia de los platillos tibiales con un remanente proximal, pues esa ausencia total pues de la tibia proximal. En la tipo 5 lo que vamos a encontrar es una tibia que va a estar pues, muy acortada, con presencia pues, de los platillos, pero con del tibia, los platillos pues, van a estar más que todos dados pues, por un remanente cartilaginoso. La tipo 4B lo que se va a tener es una tibia diaficiaria sin articulación de los platillos y del pilón. En la tipo 6 vamos a encontrar una diastasis de los huesos de la tibia y el peroné. En la tipo 6A pues con un platillo tibial cartilaginoso y en la tipo 6B sin un platillo tibial y con un pilón pues un rudimentario. Y en la tipo 7 vamos a encontrar una presencia del pilón, los platillos tibiales, ausencia del pilón tibial, ausencia de la diáfisis. Y en la 7B vamos a encontrar que solamente se tiene pues la fíbula y una ausencia total de la tibia, siendo pues Esteban, qué pena, también es que no te se te concordante escucha pues con muy una bien. Jones tipo 1A. Y posteriormente entonces tenemos la clasificación de Paley, que también pues entonces lo va a dividir en 5. La tipo 1 debe haber una displasia pues con una angulación en valgo y deformidades de las articulaciones adyacentes pues secundarias a una tibia más corta. En la tipo 2A lo que se va a encontrar es pues aparte de lo que mencioné previamente, pueden haber alteraciones en el cartílago del platillo tibial
resistir los dos huesos, la misma cosa, usual, la tipo 2B, están permanentes las medias, los niños son del pilón tibial. ¿Desde dónde no me están dando bien? ¿Desde qué parte? ¿Aló? ¿Me están escuchando ahí? Y, Sí, Esteban, pero se escucha muy, muy entrecortado. ¿aló? Se va y viene mucho la voz. ¿Aló? El ¿Me internet escuchan? está como malo. Entrecortado. En estos momentos me están escuchando. Sí, pero entrecortado. Bueno, me voy a mover de donde estoy. Buenas, ahí sí me están escuchando. O aún no. Te escuchamos peor. Peor. Vas Dios. como por dentro de un tarro. No, no, señor. Por acá sí me están escuchando. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces continúo. Y la clasificación entonces de Paley. ¿En qué parte me dejaron de escuchar? Hágale, dale la clasificación de Paley. Listo, entonces la clasificación de Paley que lo divide en 5 tipos. La primera, el tipo 1, pues es con una tibia que está displásica, que puede tener alteraciones rotacionales y angulares en las articulaciones adyacentes, en el tobillo y en la rodilla. La tipo 2A pues va a tener un mecanismo extensor, pero va a tener pues un grado de displasia de los platillos tibiales. En la 2B va a tener una displasia diaficiaria y también en la parte distal de la tibia, articulándose pues con con el astrágalo. En la tipo 2C, lo que se va a tener es un remanente cartilaginoso, con una ausencia de platillos del pilón tibial, perdón. La tipo 3A, lo que se va a encontrar es una alteración tanto en la parte proximal como distal, que es con problemas de luxación e inestabilidad del tobillo. Y en la tipo 3B, lo que se va a encontrar pues, es una diastasis con una luxación franca pues, de la articulación del tobillo, con una hendidura en la parte del talón, pues por esa diastasis que se presenta entre la tibia y el perineo. La tipo 4, entonces se va a encontrar que sí hay un mecanismo extensor, pero va a haber una hipoplasia de la parte más diaficiaria y distal del pilón tibial. Pues esa es la 4A, y en la 4B lo único que se va a encontrar es un fragmento de la tibia proximal, con ausencia de la diáfisis y del pilón tibial. Y en la tipo 5 nos vamos a encontrar generalmente que es una extremidad de un hueso único, donde va a haber una ausencia de la tibia. En la tipo 5A va a haber un mecanismo extensor con una tibia, con una fíbula normal. En la tipo 5B esta fíbula va a estar centralizada, o sea que va a ser pues una extremidad de un solo hueso. Y en la tipo 5C, ya acá lo que se va a encontrar es una agenesia o una ausencia del mecanismo extensor del tendón rotuliano y de la rótula. Entonces, las ayudas diagnósticas que hay que solicitar en estos pacientes, primero es una radiografía P lateral de rodilla, también radiografía P lateral de pierna, radiografía P lateral de tobillo, para hacerse una idea de cuáles son las discrepancias o ausencias que se tienen.
Cuando pues antes no se tenía el concepto del uso de resonancia y ecografía, entonces por eso es que se utilizaban tanto los procedimientos ablativos, porque se decía pues que no se encontraban eh, huesos pues como para hacer algún tipo de reconstrucción. Sin embargo, con el advenimiento de la resonancia magnética se han podido encontrar esos remanentes cartilaginosos que pueden posteriormente en procedimientos reconstructivos ayudarse pues a hacer una osificación y permitir primero una estabilidad de la rodilla, una estabilidad del tobillo y adicionalmente hacer pues los alargamientos correspondientes. Entonces, idealmente, esta clase de patología se debería identificar de manera prenatal a la semana 16, ya que pues, hasta bilateralmente se puede encontrar hasta en un 30%. También dicen que se debe evaluar el fémur distal, la morfología ósea, no siendo pues esto una condición sine qua non, donde pues, antes se decía que si el fémur distal estaba totalmente normal, había posibilidad de tener algún tipo de remanente cartilaginoso en los platillos tibiales. Sin embargo, pues se han encontrado algunas deformidades con el fémur distal displásico o el fémur distal totalmente normal y con ausencia pues también de la tibia proximal. Hay que evaluar la estabilidad de las articulaciones comprometidas. Dentro de los procedimientos reconstructivos, pues esto es muy importante, ver si son candidatos a hacer algún tipo de intervención, pues como SuperKnee o SuperAnkle. Hay que evaluar las posibilidades de reconstrucción y el entorno social. Esto es muy importante, sacado pues de este artículo que referencio en la diapositiva, porque muchas veces las condiciones del paciente no permiten los procedimientos reconstructivos, el acceso a los sistemas de salud, a las consultas, a las hospitalizaciones, la adherencia a los tratamientos, y pues eso a la larga puede generar un poco más de estrés en el paciente y llevarlo pues también a una amputación después de haber sido sometido a varios procesos reconstructivos. Entonces por eso recomiendan que la selección de estos pacientes tiene que ser mirada pues con un gran grado pues de detalle. Entonces, en el tratamiento siempre se va a evaluar la estabilidad de la rodilla, evaluar la estabilidad del tobillo, muy importante la función del cuádriceps y presencia de la rótula, porque en agenesias totales de la tibia con ausencia pues, o agenesia del mecanismo extensor, probablemente la mejor decisión sea una amputación temprana. También hay que ver la discrepancia de longitud, la alteración de los rayos, especialmente pues del primer rayo, y el estado de los tejidos blandos, ver hoyuelos, ver hendiduras y ver pues, si se presenta las condiciones óptimas para realizar algún tipo de procedimiento reconstructivo. Entonces las metas son una rodilla estable, un tobillo estable, un pie plantígrado y unas extremidades ecualizadas, hablando pues de la corrección de la discrepancia de longitud. Entonces la amputación, generalmente cuando hay inestabilidad de las rodillas en las Johnson-Noah o Bailey 5, se ha mostrado que es mejor la desarticulación a nivel de la rodilla que una amputación transtibial en este tipo pues, de patologías. En los otros tipos de clasificaciones de Bailey, probablemente si se opta por una amputación sea más transtibial, pero en este caso la desarticulación ha tenido mejores resultados. También teniendo como condición que no haya actividad del cuádriceps con ausencia de la rótula y deformidades severas del pie. Independiente pues que Bailey pues ha mencionado procedimientos y posibilidades reconstructivas, lo que se ha visto en el largo plazo, en estudios de 10, 12 años, es que estos pacientes, aparte de necesitar ortesis, braces y ayudas externas para deambular, es una extremidad que no es casi funcional y simplemente sería estética. Hablando pues solamente de las ausencias totales de la tibia. Los problemas con la amputación es que hay un sobrecrecimiento del muñón, que puede requerir cirugías para remodelar el muñón, reemplazos periódicos de la prótesis, pues en un paciente que va a ser activa pues, durante mucho tiempo. Posiblemente los costos comparados con procedimientos reconstructivos a lo largo de la vida van a ser superiores. También pues va a haber alteración en la propiocepción y pues independiente que sea más costoso,
como lo mencionaré más adelante, los resultados son satisfactorios en los pacientes que se les hace una amputación temprana y no tan bueno o positivo en los pacientes que se llevó a procedimientos reconstructivos y posteriormente se opta por la amputación. Ya en las cirugías reconstructivas, en promedio, en algún tipo pues, de centros donde se realizan cirugías reconstructivas, en este estudio mencionaban que en promedio se realizaban 6 cirugías antes de pues, tener una extremidad totalmente ecualizada, balanceada y estable en estos pacientes con hemimelia. Duración promedio de fijador más inmovilización, 17 meses en total, pues, pero obviamente variaba, depende de la dificultad. Qué pena acá, que no sé qué le pasó a esto. De la dificultad pues, de los procedimientos. Las complicaciones más frecuentes eran la infección en el trayecto de los pines, contractura en flexión de la rodilla, la luxación de la rodilla y la deformidad plástica del peroné o del segmento que se estuviera realizando el alargamiento, con necesidad de una segunda osteotomía para lograr ecualizar la extremidad. Entonces, opciones de tratamiento a nivel de la historia, pues han mencionado varios, desde liberaciones posteromediales con tenotomía del Aquiles, liberaciones posteriores, centralización de la rodilla y del tobillo con un peroné, pues, donde va la tibia, osteotomía de la fíbula para realizar el transporte, pues, o la transposición en el lugar que va la tibia, o también osteotomías para realizar la corrección de deformidades en varovalgo ante recurvatum de la diáfisis de la fíbula, fijación con pines y artrodesis. También se mencionó la pateloplastia de Weber, que como lo mencionaré, pues es uno de los procedimientos que adquiere o tiene Paley para hacer la reconstrucción en estas displasias severas, donde se hace es colocar una patela como un platillo tibial y posteriormente reinsertar el mecanismo extensor. La centralización de Brown, pues que era simplemente centralizar el peroné en esas ausencias totales de la tibia, y lo que se encontraba pues es que eran malos resultados por inestabilidad tanto de la tibia, de la rodilla como del tobillo. Necesitaban el uso de brace y no era una extremidad funcional y muchas veces pues dolorosa. Y también se había mencionado pues la artrodesis de tobillo, pero quizás entonces el que más ha hablado y le ha pues, metido ingenio y ha tenido pues la curva ha sido Paley. Entonces esto es un resultado que muestran en ese artículo pues, de una paciente que cogieron desde edad temprana, donde realizaron pues, una fusión diaficiaria de la tibia con el peroné. Posteriormente pues, hicieron una articulación en el tobillo solamente pues con la peroneo astragalina. Tenía una tibia proximal pues que permitía una estabilidad de la rodilla. Ya después empezaron a hacer unos alargamientos con un sistema tipo ilízaro extendido hacia el pie para corregir la deformidad, pues que prácticamente era pues un pie equinovaroaducto. Vemos también que había un valgo en la rodilla, y ya posteriormente pues la paciente en una preadolescente, en una adulta, vemos pues que tiene una adecuada movilidad de la rodilla con una ecualización de las extremidades, aún pues con un valgo residual, pero pues es un muy buen proceso reconstructivo. Entonces ya las opciones más decantadas pues que son las de Paley. Entonces en la tipo 1 se hacen epifiziodesis y crecimiento guiado con alargamientos posteriores al mismo. En la tipo 2 lo que se hace es hacer pues una colocación de un fijador externo llevado pues hasta el pie, no hay necesidad de llevarlo en la tipo A pues hasta el fémur. Se hacen las osteotomías, se hacen el alargamiento, se hace la corrección gradual del pie y ya pues posteriormente se ecualiza la extremidad. En las tipo B, entonces acá lo que se hace es que el fijador sí se lleva hasta el fémur. eh, pues acá Paley lo que hace son varias osteotomías, ayuda también pues a colocar la osificación pues de ese remanente o de ese cartílago con proteína morfogenética, ecualiza la extremidad, corrige la contractura en flexión de la rodilla y lleva pues el pie en plantígrado. Y en la tipo C, pues en la 2C
Entonces a la parte cartilaginosa le aplica proteína morfogenética, corrige la deformidad del pie y del tobillo y ya deja pues un pie plantígrado, y posteriormente hace pues un alargamiento con algún dispositivo intramedular protegido pues por el fijador externo. En la tipo 3, en la 3A, va pues a colocar un fijador externo. Qué pena que acá empezaron a guadañar. Un momento. Buenas, todavía escuchen esa guadañadora que acá en el consultorio 9 no me están dejando. Hola, ¿me están escuchando claro? Todavía se escucha la guadañadora de fondo. Se escucha bien, continúa. Listo. Entonces, la tipo 3, lo que va a hacer es una corrección de esa subluxación, o esa luxación que se encuentra en el tobillo. Posteriormente, pues va a colocar el fijador para hacer la corrección angular. Va a hacer también puede incluir pues un crosslink de la tibia con el peroné, y posteriormente pues va a ecualizar la extremidad. En la tipo 3B, entonces lo que va a hacer primero es la colocación de un fijador tipo ilízaro para hacer un alargamiento gradual de los tejidos blandos, para intentar hacer la corrección de la luxación del tobillo, ya cuando está el tobillo absolutamente alargado. Va a ser entonces un corte del exceso de piel, pues por esa hendidura que se va a presentar entre la tibia y el peroné, y posteriormente pues con suturas. Él utiliza bastante el endoboton para fijar entonces nuevamente la articulación tibio-peronea distal, pues asemejando la sindesmosis. En la tipo 4, igual entonces va a extender el fijador hacia el fémur, y posteriormente de hacer un alargamiento de tejidos blandos y de la fíbula, va a hacer una osteotomía de la fíbula, la va a centralizar y va pues a colocar algún tipo de dispositivo intramedular o placa, ayudado pues con el fijador externo, para estabilizar el tobillo, haciendo pues una artrodesis, y en la parte proximal, pues como hay una tibia, si hay una inestabilidad, realiza pues algún tipo de reconstrucción ligamentaria, y si no, pues entonces simplemente va a ser el alargamiento y la ecualización de la extremidad. La tipo 4D, entonces solamente se va a encontrar un remanente cartilaginoso en la tibia proximal, o sea, en los platillos. Acá es lo que hace pues, es utilizar la proteína morfogenética para ayudar a la consolidación, pues, o osificación de este remanente de los platillos tibiales. Posteriormente va a hacer un alargamiento de tejidos blandos y del peroné, y luego va a centralizar el peroné y va a dejar una extremidad de un hueso único con una artrodesis distal. En las tipo 5, entonces acá pues sí hay un mecanismo extensor, prácticamente va a ser lo mismo que en la tipo 4, pero si no hay un mecanismo extensor, entonces lo que hace es tomar la rótula la va a poner como unos platillos tibiales. Posteriormente va a hacer una fusión de la parte ósea de la rótula con el peroné, va a ser una artrodesis distal y va a hacer después un alargamiento con un fijador externo, que generalmente lo va a llevar transarticular, pues por la inestabilidad que se presenta en esos pacientes.
y posteriormente va a hacer una reinserción del sistema del mecanismo extensor para que tenga pues algún tipo de flexoextensión, aunque sea pues no muy grande. Hay que tener en cuenta que él, a pesar pues de tener procedimientos reconstructivos mencionados pues para todos los tipos de deformidad, es claro diciendo que si hay una ausencia del mecanismo extensor y ausencia de la rótula, probablemente lo mejor sí es una amputación a temprana edad. Todos los problemas es que nuestros pacientes con reconstrucción van a tener múltiples ingresos a hospitalización, con múltiples infecciones, un estrés emocional alto y mayores tasas de complicaciones. Los resultados en estudios pues, no fueron muchos que mostraran amputación versus reconstrucción, pero en los que encontré en seguimiento de 10 años, en escalas funcionales como el SF10, va a ser similar en amputados versus reconstruidos, iguales en uni y bilaterales, pero sí van a ser menores en los puntajes en los pacientes que tuvieron reconstrucción cuando tenían deformidades severas, o sea, Paley 5 o Jones 1A. En estos era mejor la amputación. En pacientes con reconstrucción que necesitaron brace o ayudas externas, en las tipo 1, hablando de Jones porque no encontré pues con la clasificación de Paley, pero entonces los pacientes tipo 1, que serían los Paley tipo 5, el 100% necesitaban ayudas externas y no eran extremidades muy funcionales, en las tipo 2 36% y en las tipo 4 40%. También entonces se evaluaban el componente emocional y psiquiátrico y si mencionaban pues como un desenlace subrogado que es dependiendo de la edad, pues porque si el paciente sufría o era sometido a una amputación temprana, probablemente el impacto psicológico no era tan grande. Igualmente, pues si el paciente se llevaba a un procedimiento reconstructivo donde siempre se le mencionara a los padres cuál era el paso a seguir, pues, o el plan de manejo y se involucrara al niño, pues también explicándole, el impacto emocional no era tan grande. Sin embargo, si después de unos procedimientos reconstructivos se llevaba el paciente a una amputación, acá sí era más grande el desenlace o el impacto sobre pues, la salud mental del niño y de los padres. Entonces, definitivamente sí hay mejores resultados cuando hay un cuádriceps y un mecanismo extensor. En esta otra escala funcional, en el CF36, en los tipo 1 va mejor cuando son amputados y adaptación pues, de una prótesis con unos buenos resultados en reconstrucciones, pero que no sean las displasias o agenesias severas. Las articulaciones no son superiores a la reconstrucción, hablando globalmente, excepto en las Paley tipo 5 o en las Jones tipo 1, con una P estadísticamente significativa. Y en estudios retrospectivos, si hay una superioridad de la reconstrucción sobre la amputación, igualmente, excepto en las agenesias severas tipo 1 de Jones o tipo 5 de Paley. Referencio este artículo porque aparte pues de que no solamente habla de las hemimelias peroneales, sino también de las tibiales y todas las deficiencias longitudinales de los miembros inferiores, entonces acá lo que se intenta ver es pues cuál es esos resultados cuando se entrevistan a los niños y a los padres cuando se ofrecen procedimientos reconstructivos o amputación. Entonces se evalúa la salud física, hablando pues de la función y de los síntomas, la salud psicológica, teniendo en cuenta pues la imagen corporal, el estrés y cómo tienen pues la autoestima, la apariencia, la vestimenta, si son capaces de vestir ropa holgada o ropa pegada o que siempre se tienen que estar cubriendo las cicatrices, el uso pues también y adaptación de zapatos, la capacidad de ir a la escuela, función, participación en las actividades de la misma, si se aíslan o si encuentran barreras físicas para la movilidad dentro de las entidades donde estudian. Esto pues es un estudio de Canadá. También la salud social, hablando pues del desempeño en las funciones sociales o la necesidad del aislamiento. Y la conclusión es que igualmente van a estar afectadas en cualquiera de los dos, pero todo depende del apoyo y la comunicación por parte del personal de la salud y de los padres hacia el niño. Entonces, como conclusiones, es una entidad extremadamente rara, pero demandante para los ortopedistas pediátricos y reconstructivos.
Va a haber múltiples procedimientos reconstructivos que requieren una curva larga de aprendizaje y no tener esa curva no va a ser una condena para hacer una amputación. Si uno no tiene la curva, pues hay gente que sí la tiene y uno los debe referir. La amputación definitivamente es un buen tratamiento cuando es indicado, entonces en las Paley tipo 5 y en las Jones, después de lo que yo revisé, cuando hay ausencia del mecanismo extensor y de la patela, probablemente sea la mejor opción. Y los procedimientos reconstructivos deben ser vistos pues con lupa, una visión holística del paciente. Y hablando de estudios de costo-efectividad en hemimelia tibial, no encontré, de hemimelia peronea sí encontré, donde sí favorecen los procedimientos reconstructivos. Muchísimas gracias. Bueno,